Un saludo desde Colombia. Mi nombre es Caterine Villa Guerrero y compartiré con ustedes el resumen de mi presentación, que se titula La niñez reclutada cuando Mambrú vuelve de la guerra, miradas retrospectivas en torno al cuerpo infantil en el conflicto armado colombiano. Las canciones infantiles están para rodear a la infancia, para introducirlo a un mundo de palabras, de significados, a un mundo atravesado por el lenguaje. Quien al menos por una vez en la vida escuchó cantar Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena, Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. La guerra y la niñez parecen escenarios que de manera velada se juntan en estos estribillos de la canción sobre Mambrú. Algunas pesquisas cuentan que fue creada por los soldados franceses a inicios del siglo XVIII para celebrar la muerte del militar inglés John Churchill, duque de Marlborough, que los había derrotado varias veces. Digamos, una deformación fonética decantó en la palabra Mambrú. Se dice que esta canción se popularizó como un canto de niños. Qué cerca parecen estar los niños de la guerra. El mismo Gabriel García Márquez admitirá en una entrevista con Vargas Llosa. Quien ha leído mis libros encuentra que el duque Marlborough perdió la guerra civil en Colombia como ayudante del coronel Aureliano Buendía. Y la realidad de esto es que cuando yo era chico cantaba la canción que cantábamos todos los niños. Mambrú se fue a la guerra. ¿Verdad? Yo le pregunté a mi abuela quién era ese Mambrú y a qué guerra se había ido, y mi abuela, que evidentemente no tenía la menor idea, dijo que este señor peleaba con mi abuelo en la guerra. Después se daría cuenta que esto no era así. El Nobel de Literatura confiesa un recuerdo infantil que luego ocupará un lugar de ficción en su escritura. Al fin y al cabo, el efecto o algún efecto tuvo que haber producido la canción para que hiciera una suerte de metonimia en varias de sus obras. Mambrú es una curiosa composición que aún hoy nos recuerda que el espanto de la guerra acecha a la niñez. Mambrú nos habla de un sujeto que se va a la guerra y que no se sabe ni cómo ni cuándo vendrá. La historia misma ha sido testigo de las repetidas ocasiones en las que los niños han sido blanco de reclutamiento. Basta con remitirse a las juventudes hitleristas, los niños soldados del Congo, los niños lobos de Rénamo en Mozambique, los niños israelíes y palestinos y las campeanitas y pisasuaves en Colombia. Ya Freud descubre la importancia de los eventos reales o no vividos en la infancia. Esto lo descubre a través de las narraciones de sus pacientes. Eso quiere decir que esos eventos que se viven en la infancia dejan una impronta en el sujeto. A partir de una investigación que estamos realizando con un grupo de colegas, surge una entrevista con Alejandra, quien no tiene ningún reparo en revelar su nombre de pila y el alias con el que era reconocida dentro del grupo, la mascota. Ella fue combatiente de la guerrilla de la FARC. Este grupo la reclutó forzosamente cuando ella tenía 9 años. Su trasegar por esta organización subjetiva está atravesado por experiencias de rapto. El primero de ellos asociado al modo en el que mediante engaños fue sustraída de la familia, y el segundo a la pérdida de la infancia, a la introducción forzosa a un mundo de adultos, de estrategias, de guerra y muerte. Resulta llamativo el alias con el que el grupo la reconoce, porque una mascota supone un animal domesticado bajo los intereses de un propietario, de un objeto que da suerte al que posee y una figura que se utiliza como un símbolo importante. El caso de Alejandra y sus narraciones retrospectivas sobre la niñez, el reclutamiento y la crudeza del conflicto invitan a interrogar la noción del niño soldado, que de acuerdo con Martín Baró, a este niño se le instruye y se forma en el uso de la violencia. Y se le enseña a plantear la existencia en términos de hostilidad al enemigo, bajo el ideal de heroísmo. Desde el punto de vista psicoanalítico es importante interrogar las marcas, los efectos que deja la guerra en un niño, así como las lógicas que impulsan y perpetúan el reclutamiento a menores. Ahora bien, cuando la guerra no es solamente un estribillo de una canción infantil, cuando la guerra transforma a un niño en victimario, se pueden producir rupturas, traumas. Sin embargo, esto no es igual para todos. Hay en ello una singularidad que es necesario ser escuchada. En el presente trabajo hay algunas observaciones en torno al cuerpo y lo infantil en el conflicto armado, a partir de los recortes del relato de Alejandra que servirán como hilo conductor para pensar y reflexionar alrededor del niño combatiente y su regreso a la vida civil, es decir, cuando Mambrú vuelve de la guerra. Muchísimas gracias y estoy muy contenta de participar en este escenario. Hasta luego.